la longaniza y el chorizo, pero pues no somos nosotros, que no nos confundan, y ojalá y todos estos articulistas, expertos, miembros de la sociedad civil, pues ofrezcan una disculpa. Pedírsela al senador que dio a conocer esto o a los militantes de los partidos de oposición, pues está más complicado. Pero sí quienes aparentan ser independientes y actúan con profesionalismo, con objetividad, deberían ofrecer disculpas. Eso es lo más conveniente en estos casos. Es un acto de honestidad, decir me equivoqué, me dejé llevar por mi pasión anti gobierno, como sea, porque sí se dieron vuelo bastante. Ayer estaba yo revisando y es muy importante los participantes, conocerlos que se exhibieron. Es como quitarse la máscara. Es como la fábula del el rey va desnudo. Así fue lo de la longaniza. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la Tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. Gracias por acompañarme en una emisión más de NP Noticias de la Tarde, con el gusto y con el placer de siempre. Repito, enorme placer de estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy ya es miércoles 7 de agosto del año 2019. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Y bueno, ya sabe usted lo que está dando vuelta a nivel nacional, el escándalo de los precios de la longaniza que enredan al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en unos dimes y diretes acerca de los altos costos del chorizo y la longaniza, que exhibe nuevamente a su mal gobierno. Ante ello, el presidente de la República cínicamente ha pedido que el pueblo que hablaron en su contra o se dejaron llevar por su ideología anti-cuarta transformación, pidan una disculpa por haberlos comparado por igual. Durante su conferencia mañanera, el presidente habló de todo el revuelo que causó, según él, la falsa noticia de los precios de los alimentos que se consumen en la oficina de la presidencia. Le parecía fobia anticuarta transformación y dijo que quería aprovechar para informar también de los gastos en la República. Ya ven, dijo, que se dio a conocer una información calumniosa del consumo de longaniza, de chorizo, todo un montaje, un escándalo,
y todo esto sirve para que muestren el cobre nuestros adversarios. Periodistas, escritores, integrantes de la llamada sociedad civil, finísimas personas que sin pruebas, sin elementos, se lanzan en contra de nosotros. Muy irracional, sin argumentos, pura fobia, pura carga ideológica, puro conservadurismo. Decirles que nosotros no tenemos esos gastos, pero se había dado a conocer no por funcionarios de la Cuarta Transformación, sino de un senador de la República del Estado de Veracruz, Julen Rementería, senador del Partido Acción Nacional, quien dijo que se había detectado en esta partida presupuestal que tiene que ver con la adquisición de alimentos, el costo tan exorbitante que costaba 1 kilo de longaniza, 1 kilo de chorizo, que rebasa los 16,000 pesos. Que esto estaba ahí en los gastos del presupuesto de presidencia de la República, y llamó al presidente y le dijo que en todo caso son los funcionarios de él, del presidente de la República, a quien debe de pedirles una disculpa, porque son ellos los causantes de que así se vea, toda vez que los precios están pues prácticamente en el presupuesto que se tiene destinado precisamente para los alimentos. Fue Julen Rementería quien habló de este tema y habló precisamente de que no era posible de que en presidencia, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que presume de mucha austeridad, se tuvieran que observar estos exorbitantes costos por 1 kilo de longaniza o de chorizo. Ahí se vienen también los precios de los quesos, se viene el precio del atún, una latita que vale más de 300 pesos, y un sinfín de productos totalmente carísimos. De verdad, es aberrante. Nos quejamos cuando Vicente Fox, aquello de las toallas gay, aquellos costos de más de 300 o 400 pesos, si no mal recuerdo, que hicimos un verdadero coraje por ver lo que costaba. Ciertamente han dicho que estos costos de la longaniza son los costos que tenía el gobierno de Peña Nieto, pero hay tanta irresponsabilidad en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que no tuvieron la mínima capacidad o la mínima sensibilidad para corregir estos datos que hoy son un escándalo en el gobierno de la Cuarta Transformación. Andrés Manuel López Obrador llama al pueblo de México a decirles que no los comparen, que no los vean igual, porque ellos son muy diferentes. Y esto, repito, surgió precisamente cuando el senador de la República, Julen Rementería, dio a conocer estos altos costos. Y ante la solicitud del presidente para pedir una disculpa por dar a conocer datos publicados por la propia presidencia sobre sus gastos, el senador de la República lo calificó como fuera de lugar. Aseguró el senador de la República del PAN, Julen Rementería, que la información es real, pues está en un sitio oficial del gobierno, que si está equivocada debieron haberla corregido. Consideró que a quien debe pedirle disculpas el presidente, quienes tienen que disculparse con él, son precisamente sus colaboradores que lo meten en estos asuntos, por lo que ahora a la presidencia le corresponde comprobar cómo se gasta el dinero de los mexicanos. Dijo el senador de la República: yo creo que el presidente debiera pedirle una disculpa a quienes lo meten en estos bretes, porque alguien tuvo que haberse dado cuenta, si no va a gastar esta cifra, si estas cifras son incorrectas, si es solamente un presupuesto, también hay que corregirlo.
una de las principales funciones de los legisladores es fiscalizar al gobierno y vigilar que no se cometan abusos con el dinero de los mexicanos. Es lo que dijo el senador de la República. ¿Y quién le asegura a usted que no se dieron cuenta y así lo dejaron chance y pegue y pasara ese presupuesto y seguir comprando el chorizo y la longaniza tan cara? ¿Por qué el presidente quiere que ahora los medios de comunicación no hablen de las cosas que están sucediendo cuando él mismo se quejó, siendo precandidato, de ese cerco informativo que existía plegado a los dictados de un presidente de la República, un Andrés Manuel López Obrador, que en su tiempo arremetió en contra de los medios de comunicación por estar plegados precisamente a los caprichos de un presidente en turno. Y ahora quiere Andrés Manuel López Obrador que simple y sencillamente no exista la crítica, no exista los medios plurales que tengan que hablar de todo esto. ¿Por qué el presidente de la República se enoja de todo esto cuando él como candidato pidió precisamente que los medios de comunicación tenían que abrirse para ser medios de comunicación plurales, transparentes y de crítica? ¿Por qué se enoja el presidente cuando se habla, por ejemplo, que la hija de Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos, se encuentra en un grave conflicto de interés con una empresa de su propiedad? ¿Por qué se enoja el presidente de la República cuando se habla que Elvira Daniel Cobasaga, la directora de Cenegas, tiene a su hijo Jonathan Cherén Daniel y metidos en un grave conflicto de interés con empresas como IDOC Digital Servicios, como Red LED Solution? Son empresas en las que los hijos de estos funcionarios mantienen precisamente mucho control, pero sobre todo están como directivos, empresas que tienen que ver con el sector energético. Este es el México que hoy vivimos, señor Andrés Manuel López Obrador, no el México que usted señalaba y que quería que cambiara. Tenemos que seguir los medios de comunicación dando a conocer lo que está sucediendo, aunque en esto nos vaya en muchas ocasiones la diatriba o el odio hacia lo que estamos comentando y diciendo. Los medios de comunicación estamos para hablar de lo que vivimos el día de hoy. Los medios de comunicación tenemos que decir que la ley Garrote en el estado de Tabasco es una ley que se hizo a modo de usted, para que no se detenga la construcción de la refinería en Dos Bocas. Los medios de comunicación tenemos que decir que usted prometió un crecimiento del 2% en su primer año de gobierno, no lo conseguimos y usted festeja como un triunfo el que hayamos prácticamente hayamos crecido vergonzosamente un 0,1%. Este es el México que nosotros tenemos que criticar de usted, porque usted dijo que en el primer año de gobierno la inseguridad se iba a terminar y eso no ha sucedido. Hoy los índices delictivos están a la alza y siguen creciendo. Por ejemplo, en Guanajuato está considerada la segunda ciudad en ejecuciones y que en esta ciudad el robo de combustible sigue estando a la alza precisamente porque los grupos delincuenciales se disputan el control del huachicoleo, señor presidente. Lo que no quiere usted es que exista la crítica y que existan los medios de comunicación que se pleguen a sus dictados y a sus caprichos. Eso no podemos permitirlo. Un presidente que quiere proteger prácticamente, repito, a una refinería con la ley Garrote que se aprobó en el estado de Tabasco, la refinería de Dos Bocas, en donde aquel que se manifieste o que tome las calles prácticamente será encerrado en la cárcel con una pena que alcanza los 13 y los 20 años de prisión, cuando usted ayer incluso tomaba los pozos petroleros y tomaba allá en México los
el Zócalo de la Ciudad de México sin que nadie, absolutamente nadie, le dijera nada, aunque usted desquiciara el tráfico de la Ciudad de México. Eso, señor presidente, nosotros no podemos quedarnos callados. Es lo que tenemos que decir y es lo que vemos el día de hoy. Un presidente que se convierte prácticamente en un gobernante donde prácticamente quiere que todos se sometan a sus dictados y a su ideología. Y eso, don Andrés Manuel López Obrador, no va a suceder, porque en estos primeros 8 meses de gobierno se ha mostrado la enorme incapacidad para poder generar el desarrollo y el crecimiento económico que usted había prometido. Y no estamos hablando nada más por hablar. Estamos hablando que el gasto de las empresas en maquinaria, equipo y construcción, que refleja el comportamiento de la inversión privada en bienes utilizados en los procesos productivos, se desplomó a una tasa anual de 6.9% durante mayo, para ubicarse en niveles mínimos desde julio de 2014, y esto lo dice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. No lo estamos inventando. El gobierno que usted tiene no tiene la capacidad para poder implementar medidas del crecimiento económico y del Producto Interno Bruto. La construcción en particular, que es un punto donde se refleja el crecimiento en nuestro país, una de las actividades con mayor capacidad para generar empleos, bajó 8.3% anual durante mayo, lo que la dejó en su peor nivel desde hace 13 años. Según datos del organismo del INEGI, la presión vino con mayor medida por el componente no residencial, infraestructura comercial, industria, obra pública e institucional, que bajó 8.8, mientras el residencial lo hizo en 7.9. Pues por esto podemos decir, ya con números y datos y cifras, que la inversión productiva en México va en picada. Este indicador muy importante que tenemos cerró mayo con retroceso prácticamente al 2.7% respecto al nivel reportado en abril de este mismo año. En más de 4 años no se había reportado un comportamiento tan desfavorable en la inversión productiva en nuestro país. Inversión en una empresa fluye si estamos ante consumidores que están adquiriendo bienes y servicios, y no está sucediendo todo esto. Nuestra economía en este momento no marcha por los caminos que el presidente de la República pues prometió. No estamos creciendo al 2% en su primer año, no lo vamos a conseguir. Estamos festejando casi una recesión. Crecimos un 0.1%, es una vergüenza, sinceramente. La inseguridad sigue creciendo. La ley Garrote habla mal de un gobierno. Y un sinfín de cosas como el conflicto de interés de los funcionarios de su gobierno, como la señora Elvira Daniel, que es presidente o la consejera de Cenegas, y del director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa. Son datos que nos permiten ver qué clase de gobierno tenemos, pero sobre todo hasta dónde llega el cinismo de pedir que no se comparen
o que no se compare su gobierno con los gobiernos anteriores, cuando estamos viendo en muchos municipios, como en el de Coatzacoalcos, Veracruz, de un presidente municipal donde se tiene la sospecha que hay profundos desvíos de recursos públicos, que hay corrupción al interior, sin que nadie del gobierno federal ni estatal intervenga en Coatzacoalcos. Es un claro ejemplo, pero tenemos otros casos más, como el de Carlos Lomelí, uno de los funcionarios más escandalosos en el tema de corrupción, y cree Andrés Manuel López Obrador con cesarlo sería suficiente. Esto, la verdad, no puede acabar el desánimo que hoy el pueblo de México tiene en contra de su gobierno, sobre todo con los datos que le acabo de decir, que no crecemos económicamente como se tenía planeado o como él tenía planeado. Y en el colmo de todo esto, las compras del chorizo, del queso, de la longaniza siguen dándose de la misma forma como se hizo al gobierno que tanto criticó Andrés Manuel López Obrador, que fue el gobierno de Enrique Peña Nieto. No nos comparen, dice, pero hacen lo mismo que los gobiernos anteriores. Se necesita de verdad en este momento que nuestra economía siga creciendo, que nuestra economía tenga suficiente movimiento para que los ciudadanos, los habitantes de este país, pues sientan que van mejorando, pero esto no está sucediendo. Y además, déjeme decirle que el gobierno necesita dinero para muchas cosas. ¿De dónde va a sacar dinero el presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, yo le invito a que hoy lea usted la columna de Mario Maldonado en El Universal, donde habla que Arturo Herrera, secretario de Hacienda Federal, y Alfonso Ramírez Cuéllar, un senador de la República, preparan un latigazo fiscal contra empresas y consumidores para compensar la caída de los ingresos tributarios que genera o que generará la desaceleración económica en 2019 y 2020, así como la reducción que anunció el presidente de la carga fiscal de Petróleos Mexicanos. Usted lo recordará que la carga fiscal en el Plan Nacional de Desarrollo, Pemex dejará de contribuir a las arcas de la tesorería de la Federación y que se le va a ayudar. Esos impuestos ya no los va a pagar, genera un boquete. ¿Cómo los va a recuperar? Bueno, se lo explico. El secretario de Hacienda y el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, no de senadores, yo le había dicho de senadores, no, Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto, es un diputado de presupuesto de la Cámara de Diputados, van a presentar al Congreso una ley de ingresos que incluye gravar con IVA y con un impuesto especial a todas las plataformas digitales, incluidas Uber, Cabify, Arbin, Amazon y Netflix. La cruzada de Herrera y Ramírez Cuéllar tiene el objetivo de lograr ingresos para el gobierno de al menos 10,000 millones de pesos anuales a partir del 2020, lo cual podría ir incrementando toda vez que se estima que estas plataformas generan cerca de 450,000 millones de pesos al año en México. Pero lo grave es que al final de cuentas usted y yo somos los que vamos a tener que pagar esta nueva idiota que han tenido el secretario de Hacienda y el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar. Ramírez Cuéllar, quien fue fundador del Barzón, férreo crítico del Fobaproa, a quien se le recuerda por haber entrado a caballo a la Cámara de Diputados en 2012, afina la parte política, los acuerdos con las bancadas de los partidos y la negociación con los representantes de las plataformas digitales. La imposición de un impuesto al consumo, el impuesto al valor agregado, es algo que podría no caer bien en la sociedad.
Sin embargo, el presidente prometió que no habrá nuevos impuestos, al menos hasta la reforma fiscal de mediados de su administración, la cual tampoco quiere hacer, según las confesiones de Carlos Ursúa, ex secretario de Hacienda del gobierno federal. Ramírez Cuellar asegura que lo más probable es que sea una combinación de IVA, IEPS, impuesto especial sobre productos, e incluso impuestos sobre la renta. Este último se ve más difícil por el esquema de asociados en el que participan los trabajadores de plataformas como Uber. Pero para generar dinero se tiene pensado cargarle IVA, cargarle impuesto especial sobre los productos, y el colmo de todo esto, que a estas plataformas digitales tendrán que incrementar el precio de lo que usted compre, de lo que yo compre, y al final el consumidor final, valga la redundancia, es el que tendrá que pagar todo esto. Así, de ese tamaño es lo que estamos viviendo con la cuarta transformación. Y hay algo muy importante que yo creo que tiene que tomarse con mucha seriedad, porque mientras a los ciudadanos como usted y yo nos cargan indirectamente de otra forma más impuestos, los partidos políticos recibirán más de 5,000 millones de pesos. Los partidos políticos gastarán 5,239 millones de pesos en el año 2020. Este dinero se repartirá de la siguiente manera. Para Morena, el partido en el poder, son 1,710 millones de pesos. En segundo lugar está el PAN con 943 millones de pesos, y el tercero, el PRI, con 888.9 millones de pesos. Este dinero, producto de los impuestos de usted y míos, van a dar a los partidos políticos. Pero por otro lado, como no va a haber tanto dinero para darle a ellos, los impuestos que nuevamente se van a cobrar a través de estas plataformas digitales que venden a través de las redes sociales, este dinero pues va a engrosar parte de lo que se le tenga que dar a los partidos políticos, aunque nos traten de engañar de otra forma, diciendo que esto solamente se les cargará a los que venden a través de las plataformas digitales, pero eso será una gran mentira, porque estos señores incrementarán el costo de sus productos. Pero bueno, los partidos gastarán en el 2020, le repito, 5,239 millones de pesos de financiamiento público. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó el presupuesto de los partidos para el siguiente año. Y ante la falta de reformas electorales que disminuyan los montos otorgados a las instituciones públicas, pues bueno, estos señores seguirán gastando más de 5,000 millones de pesos producto de nuestro dinero. Esto es lo que tenemos en el gobierno de la Cuarta Transformación. Desde luego, algunos partidos como Morena dijeron que ellos están dispuestos a reducirse a la mitad el costo o las prerrogativas que van a recibir. Falta y esto se concrete, pero al paso que vamos, usted y yo seguimos atrapados en esto que se llama política, que cuesta muchísimo dinero a las arcas públicas que se nutren de los impuestos de todos los ciudadanos de este país, directa o indirectamente, amigos cibernautas. Bueno, así están las cosas. Hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. Gracias por continuar con nosotros. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.